Hace 541 millones de años comenzó el eón en el que vivimos, el Fanerozoico, cuyo nombre significa vida animal evidente. Y su primer era es la Paleozoica, que comienza con el periodo Cámbrico. Y el evento que marca el inicio de todo esto es conocido como la Gran Explosión del Cámbrico, que es un momento geológico en el cual surgieron muchas líneas animales independientes a nivel de filum, que lo que caracterizaba a la mayor parte de ellas es la presencia de un esqueleto, ya sea interno o externo. Por esta razón, el Fanerozoico se llama vida animal evidente, pues el registro fósil comienza a ser muy sistemático a partir de ese momento. Las razones por las que se dio la gran explosión del Cámbrico no están muy claras, pero una de las hipótesis más fuertes es que la cantidad de oxígeno ya se hizo suficiente como para poder generar, por ejemplo, carbonato de calcio y de esta manera construir esqueletos. Este evento es muy estudiado para entender la macroevolución, porque una de las características que tiene es que en ese momento surgirían pues muchos de los grandes filum, pero cabe aclarar que posteriormente a este punto no volvió a aparecer ni un solo filum nuevo. Aquí podemos ver la representación gráfica de tal evento, en el cual vemos cómo en el Cámbrico se independizan las diferentes líneas de planes estructurales animales, y a partir de ese momento, bueno, cada una evoluciona hacia el interior, pero no hay surgimiento de nuevas líneas de este tipo. Entonces es un evento que tuvo muchas consecuencias en la evolución animal. Entre los grupos novedosos tenemos a los equinodermos, los braquiópodos, los moluscos, los artrópodos y los cordados, y la expansión también de los anélidos. Cabe aclarar que algunas de estas líneas, por ejemplo de los artrópodos, es probable que existieran desde antes del Cámbrico. El punto es que no se conoce registro fósil así indiscutible sobre estos grupos. Esto solamente quiere decir que nos falta investigar mucho más en ese punto, en ese momento específico de la historia de la vida. Dentro de la evolución de los artrópodos, un grupo que tuvo un gran éxito inicial son los trilobites. Este grupo apareció a principios del Cámbrico y por lo que se sabe, es decir, lo que el registro fósil dice, es que fueron los primeros animales en poseer ojos. El desarrollo de la vista se dio de manera independiente en diferentes grupos animales, pero dentro de un mismo momento geológico, es decir, con poco tiempo de diferencia. Y esto para muchos especialistas en paleoecología es lo que detonó lo que conocemos como la carrera armamentística, es decir, se estableció de una manera mucho más clara la relación depredador-presa. Los trilobites prosperaron mucho en el periodo cámbrico y en el siguiente, en el silúrico, de una manera exponencial. De hecho, se conocen, según algunos autores, hasta 14 órdenes diferentes de trilobites. Los primeros tenían muchos segmentos y pigidios pequeños, es decir, la parte distal del cuerpo, pero conforme avanza la evolución en el interior del grupo, el número de segmentos se va reduciendo y el pigidio se va agrandando. Paradoxides y olenoides son trilobites típicos del Cámbrico. La aparición de nuevos grupos animales también trajo muchos cambios, sobre todo en el fondo marino. Es decir, al momento de hacerse algunos nadadores y otros excavadores, pudieron ayudar a remover el fondo
de tal forma que todos los estratos bajo la superficie del fondo, que antes estaban dominados por bacterias anaerobias y por lo tanto con sustancias venenosas para los aerobios como son el sulfuro de hidrógeno, fue modificado gracias a todos estos organismos. Entonces el suelo marino se empezó a oxigenar. A este fenómeno se le llama la revolución agronómica y que ha permanecido hasta la actualidad. Es decir, se establece la colonización de muchos organismos en este lugar específico. Se conocen varios yacimientos cámbricos alrededor del mundo, pero hay uno especialmente rico en diversidad, y este fue localizado a principios del siglo XX en Canadá, allá por 1913, y representa pues una ventana muy importante hacia el mundo del Cámbrico. Y me refiero a los esquistos de Burgess o pizarras de Burgess. Estas se formaron por deslizamientos de lodos y cenizas volcánicas que cubrió una amplia zona de arrecife y conservó organismos tanto de cuerpos rígidos como algunos también de cuerpo blando. Naturalmente se trata de un yacimiento de conservación excepcional. Aquí vemos la reconstrucción de esos arrecifes y bueno, vamos a ver de una manera general algunos de los fósiles localizados y por lo tanto de las especies representantes. Y en ellas, en estos ambientes, ya se puede percibir las relaciones ecológicas más complejas, siendo de depredador-presa. Como grupos representativos tenemos a esponjas, por ejemplo, el género Canceloria. Aquí está una reconstrucción más directa, que fueron también de los primeros animales en formar arrecifes, junto con los corales primitivos. Y aunque las esponjas ya existían desde momentos anteriores al Cámbrico, comenzaron a ser muy abundantes en este periodo. Del grupo de las esponjas también está este conjunto muy particular llamados arqueociatos, que eran esponjas complejas con una doble pared, como podemos ver en la imagen, y que fueron exclusivas del Cámbrico. Eso sí, fueron extraordinariamente abundantes en los arrecifes de diferentes partes del mundo. Los equinodermos también tuvieron una diversificación inicial muy importante, sobre todo los grupos que eran suspensívoros, es decir, que se alimentan de partículas suspendidas en el agua. Tal es el caso de Gokia, como podemos ver aquí, o Dinomischus, esta que con apariencia de una flor. Esta sería la reconstrucción. Entonces, desde principios del Paleozoico comenzaron a abundar muchos grupos suspensívoros que ayudaron a clarificar, digamos, las aguas oceánicas, es decir, alimentarse de partículas suspendidas, y con esta actividad fueron poco a poco eliminando todas estas partículas y ayudando a asentarlas también. Del grupo de los anélidos tenemos a Otoya, que era un organismo vermiforme que muy probablemente vivía enterrado, como podemos ver. Aquí está la reconstrucción. O Canadia, del grupo de los poliquetos, más o menos, ¿no? Anélido también. Los moluscos también se diversificaron al principio. Este, por ejemplo, es el primer gasterópodo, al menos el más antiguo conocido. La toquela, que empieza a mostrar esta torsión visceral que desarrollarán los gasterópodos posteriores. Aquí vemos la reconstrucción, ahí comienza la formación de la espiral. Vivaxia, un
extraño organismo que por mucho tiempo se estuvo discutiendo a qué grupo relacionarlo. Por ahora, aunque no es un consenso, se le tiene asignado a los moluscos del grupo de los poliplacóforos. Microdictydion es un representante de los primeros onicóforos también, como sabemos, un grupo relacionado a los artrópodos, un preartrópodo. Y a este grupo también pertenece el famoso Alucigenia. Este es un organismo que tuvo varias interpretaciones distintas desde que fue descubierto a principios del siglo XX. De hecho, el nombre hace referencia a una alucinación, precisamente porque son bastante extraños sus rasgos. Al principio se creyó, por ejemplo, que tenía varias probóscides con varias bocas. Después se vio que quizás lo estaban viendo al revés y que en realidad estas probóscides eran patas y que estas estructuras rígidas, que es lo que al principio se creía que eran patas, terminaron siendo espinas de la zona dorsal. Entonces todavía falta mucho por saber de estos organismos tan interesantes. Opavinia es un depredador pequeño de unos 10 centímetros de largo, pero es muy peculiar porque es el único animal conocido, al menos, que tiene un número impar de ojos compuestos. Este tiene 5 ojos compuestos. Es del grupo de los llamados trilobitoideos, que son grupos todavía poco entendidos, pero muy interesantes y muy abundantes en el Cámbrico. Aquí vemos una reconstrucción de este interesante organismo. Y aquí los vemos juntos en una reconstrucción que se hizo para un museo, en el cual, en el caso de Alucigenia, que es el que está en color amarillo aquí al frente, está en su interpretación errónea anterior, es decir, que las espinas parece que son patas y los que terminaron siendo patas, en realidad aquí están como probóscides con diferentes bocas, con una boca cada una. Dentro de los artrópodos tenemos a otros géneros que también están en el grupo de los trilobitoideos y que pues todavía hasta el momento se intenta entenderlos. Tal es el caso de Lencoilia y de Marella. Marella es uno de los fósiles más comunes en los esquistos de Burgess. Se conocen miles de ejemplares. Y bueno, aunque su apariencia es así ligeramente recuerda a un trilobite, no son parientes cercanos de los trilobites. Son grupos que parece que no dejaron descendientes vivos tampoco, pero que no están tan entendidos, ¿no? Y dentro de este conjunto de organismos, pues sobresale también un, digamos, gran depredador. De hecho, es de los primeros grandes depredadores. Hablo de Anomalocaris. En este caso era un organismo que alcanzaba el cuerpo en sí, más o menos 1 metro de largo, y ya con sus cercos, pues 2 metros. Los puros cercos medían 1 metro. Aquí vemos una reconstrucción. Fue encontrado por primera vez en Canadá y posteriormente en algunas otras localidades del mundo. Aquí vemos una reconstrucción de una segunda especie de Anomalocaris y se le ve la boca circular que en algún momento, y fue comentado en otro punto del curso, fue confundido con una medusa al principio en la boca y esos apéndices iniciales con el cuerpo de un camarón, por eso el nombre de Anomalocaris, que significa camarón anormal. También comenzaron dentro de la línea de los artrópodos los protocrustáceos, que darían origen posteriormente a los crustáceos más modernos y que poco a poco irían desplazando más adelante a los trilobites en cuanto a sus nichos ecológicos.
También en Burgess se encontraron representantes de nuestro filum. Picaya fue localizado a principios del siglo XX y durante mucho tiempo fue considerado el cordado más antiguo. Hoy ya se encontraron algunos otros eh, representantes más antiguos en China, pero bueno, y además Picaya ya fue relacionado con los cefalocordados, ya se encontraron vertebrados aún más antiguos que este, que son estos precisamente, Yunanzun, Miloncumingia. Son dos peces ya propiamente dichos que tienen una antigüedad mayor a Picaya y que ya son vertebrados, es decir, un grupo que presumiblemente pues, es más derivado que los cefalocordados. En el registro fósil fue encontrado antes. Y entonces, junto con los esquistos de Burgess, fue localizado otro gran yacimiento a fines del siglo XX en el sur de China, que se llama Chengyan, en donde se encontraron muchos organismos equivalentes y que ha sido también un lugar muy valioso para dar un vistazo a la vida del Cámbrico. A fines de Cámbrico hubo un enfriamiento importante de la Tierra, quizás no tan fuerte como las glaciaciones que había habido antes o que habrá posteriormente, pero que sí fue suficiente para causar una modesta extinción. Y me refiero modesta porque no entra dentro de las 5 grandes, pero sí puso un parteaguas en la biota marina. Eso marca el final del Cámbrico y pasamos al Ordovícico, que comienza con grandes transgresiones marinas, es decir, debido a un aumento en la temperatura y también a un aumento en el oxígeno atmosférico por actividad sobre todo pues de las algas. Y después de la extinción del Cámbrico, pues viene un evento de diversificación, que de hecho se le llama el gran evento de biodiversificación del Ordovícico, que se caracteriza por un reemplazamiento o reemplazo de los nichos ecológicos dejados por los organismos cámbricos que ahora lo tomarían nuevos grupos. Es importante aclarar que ya no hay surgimiento de nuevos filum, sino dentro de los mismos filum un recambio en sus especies dominantes. Por ejemplo, los principales formadores de arrecife ya no son los arqueociatos que solamente vivieron en el Cámbrico, que se mencionaron hace rato, sino que surgen nuevos grupos de esponjas, en este caso se llaman estromatopóridos, que tenían estas formas eh, con líneas, digamos, de crecimiento, que podemos ver aquí en este fósil, y que comenzaron a generalizarse en las zonas costeras del mundo, formando estos nuevos arrecifes. También junto a ellos se desarrollaron bastante los corales solitarios, que podemos ver en la parte central superior de esta imagen. Esas estructuras como conos con una flor encima, en realidad es un pólipo solitario en su propio esqueleto, ¿no? Los corales solitarios, aunque sí existen actualmente, son muy escasos, pero a principios del Paleozoico fueron muy abundantes. Los organismos suspensívoros siguieron siendo muy abundantes. Aquí tenemos crinoideos, por ejemplo, equinodermos. Y del grupo de los equinodermos hay algunos otros conjuntos, como los diplopóridos, que ya no existen, pero que fueron abundantes en este tiempo. Tenían estas formas. Entonces, muchos grupos de equinodermos se diversificaron, sobre todo para aprovechar los detritos, tanto suspendidos en el agua como en el fondo. Otro grupo importante de suspensívoro y filtrador, en este caso, son los graptolitos, que son del grupo de los hemicordados, parientes cercanos de los cordados. Esto que vemos aquí son fósiles de colonias.
que algunas de ellas llegaban a ser de hasta 3 metros de diámetro, como vemos en esta imagen. No es que esté invertida la imagen, es que realmente tienen un flotador en la parte superior y de esa manera permanecían, digamos, suspendidos en la superficie o cerca de la superficie para poder aprovechar el material que estaba suspendido en el agua. Los braquiópodos, que fueron competidores muy cercanos de los moluscos, como vemos aquí, que tienen apariencia de un bivalvo, es decir, de un molusco, pero son de un filum aparte, fueron muy abundantes en el Paleozoico como formas filtradoras de fondo. Los trilobites siguieron siendo abundantes, nuevos grupos aparecieron, algunos con ojos más desarrollados y otros con formas sin ojos. Aquí vemos, por ejemplo, este fósil que en los ojos todavía conserva parte de los, digamos, los lentes o la forma de los lentes de las omatirias de sus ojos compuestos. Para el ordovícico, algunos trilobites comenzaron a desarrollar un mecanismo de defensa utilizado, por ejemplo, actualmente por las cochinillas de la humedad, es decir, que puedan enrollarse sobre sí mismos y quedaban cerrados y de esa manera los órganos o la parte más vulnerable del trilobite pues quedaba protegido por el esqueleto. Como reemplazo a los antiguos depredadores, surgen nuevos tipos como los nautiloideos, que son cefalópodos muy inteligentes y que poseían un exoesqueleto en forma de una concha recta al principio, luego ya después la enrollarían evolutivamente, y que por medio del movimiento de gases en el interior de sus tabiques, podían tener una flotación neutra y los hacía muy versátiles y muy veloces, a pesar del tamaño que pudieran llegar a tener. De hecho, pues el estándar era más o menos desde unos 30 o 40 centímetros hasta 1 metro, pero se han encontrado algunos nautilos de fines del Ordovícico que alcanzaban hasta 4,5 metros su concha recta. Y precisamente por esta flotación neutra podían moverse a voluntad en la columna de agua, como podemos ver aquí. Endoceras es uno de los géneros típicos. Aquí los vemos. Y otro conjunto de depredadores, lo vemos aquí acercarse en esta imagen, son los euripteridos. Es decir, los escorpiones de mar, parientes cercanos de las actuales cacerolitas de mar, que fueron los mayores artrópodos de la historia. Algunos de ellos llegaron a sobrepasar los 2,5 metros de largo, pero a pesar de su tamaño y a diferencia de los nautilos, estos se especializaban en presas pequeñas. Eso lo sabemos por sus quelas. Algunos de ellos eran nadadores más o menos buenos, pero en general los euripteridos más bien eran vágiles, es decir, caminaban o se arrastraban en el fondo marino. Aquí los vemos, esta es una de las formas más grandes de escorpiones de mar. Y en ese mundo del ordovícico también se desarrollaron, se diversificaron de los primeros vertebrados, los que conocemos como ostracodermos, es decir, peces sin mandíbula que tenían un exoesqueleto de hueso, que normalmente eran pequeños y se sabe que eran presa de los euripteridos porque se han encontrado algunos fósiles con marcas de quelas sobre estas placas de los peces. Entonces, más o menos así es como podría verse una zona de arrecife de fines del Ordovícico. Otro grupo nuevo,
también que se empezó a diversificar son los conodontos, un grupo que ya no tiene representantes actuales de vertebrados, pero que poseían estos pequeños juegos dentales, como podemos ver en la imagen. Cabe aclarar que hasta este punto la vida se concentraba básicamente en los océanos. No había vida macroscópica, al menos conocida, sobre los continentes. Es decir, los continentes pues prácticamente eran enormes desiertos que, si bien macrorestos no se conocen, sí hay evidencias de microfósiles relacionados a hongos, por ejemplo, y quizás algunas algas que comenzaron a adaptarse a los ambientes, ya sea intermareales o continentales, pero básicamente todo estaba concentrado en los océanos. A fines del Ordovícico se dio la primera de las 5 grandes extinciones masivas, muy probablemente relacionada con desequilibrio climático hacia glaciaciones, que afectó de manera importante los arrecifes de todo el mundo y marcó un final a este momento de diversificación y el paso hacia el periodo siguiente. Y entonces en el próximo video vamos a continuar ahora con el silúrico y el devónico. Muchas gracias.